Hola, ¿qué tal? Este es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a iniciar un tema que vamos a hablar de la angustia, de las dificultades. Por lo regular, ah, hay personas que eh, mientras en la palabra se dice somos más que vencedores, estamos en la iglesia y nos están dando palabras positivas que vienen en la Biblia y que es bueno que declaremos, está todo bien, pero cuando viene la situación, el problema, se olvidan de esas declaraciones. Lo hablábamos precisamente en nuestro tema de todas las cosas ayudan para bien, y cómo vienen ciertas situaciones, circunstancias a nuestra vida en donde de pronto se nos olvida que tenemos que entender eso, ¿no? Y finalmente, bueno, hay personas que cuando viene la situación, el problema, o se alejan de Dios o se alejan de la iglesia, le dan la espalda a Dios y no entienden que el mejor lugar donde nos podemos refugiar en este tiempo es ahí. Pero la pregunta universal, la pregunta que siempre se ha hecho las personas, y muchos precisamente que dudan de Dios o que son ateos, precisamente llegan al punto, a la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. Y bueno, vemos que en realidad Dios no lo permite. El sufrimiento es ausencia de Dios. Donde no está Dios, pues obviamente va a estar todo mal. Dios nos da la libertad de estar o no con Él, como nosotros queramos. Él no nos obliga nunca, pero Él sí hay consecuencias de no estar con Él. Algo que pocas personas entienden, y el problema es precisamente por no tener una visión de vida eterna, es que lo que pasemos aquí en la vida, en este tiempo, en estas circunstancias, no importa realmente la situación. Lo que importa realmente es cómo nosotros nos mantengamos firmes para llegar a la otra vida. La otra vida es una eternidad, aquí es un suspiro, y en ese suspiro nosotros tenemos que o estamos o no con Dios. Y muchas veces también se ha dicho, y es un ejemplo muy muy claro, es que, y precisamente para los que me siguen en Facebook, que yo diario publico la palabra, que voy, y muchas veces ha habido personas que me podrían preguntar o tener dudas de por qué pongo pasajes en donde solamente hay nombres, o pasajes donde hay guerra, y precisamente a ese punto voy. Precisamente muchos preguntan, su cuestionamiento está en cómo puede ser que el Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios amoroso que dio la vida por nosotros, en el Antiguo Testamento haga guerra. Y no solo guerra, sino que muchos dicen, y es verdad, o sea, en un punto, si nosotros no lo vemos desde el porqué y el propósito de Dios, no entender el por qué Dios procedió como lo hizo, pues sí, quizás hasta muchos cristianos también podrían llegarse a preguntar eso, ¿no? De el genocidio que hubo en Palestina, en Israel, cuando precisamente llegaron a la tierra prometida los israelitas y conquistaron, pues Israel llegó a la tierra prometida y empezó a acabar con los pueblos que estaban ahí. Pero hay un detalle, un pequeño detalle en la Biblia donde les dice, transliterando, no estoy leyéndolo directamente de la palabra, pero así lo dice en la palabra. En una parte el Señor le dice a Israel: no creas que es por lo bueno que eres, por tus justicias, por lo fiel, digamos, que seas a Dios, por lo que te está entregando Dios ese terreno, ese territorio, sino porque sus maldades de ellos llegaron hasta el colmo. El colmo es que en esos pueblos, si nosotros notamos la historia de Génesis, de esos inicios, de ahí salieron los israelitas. Era un territorio donde ellos habitaban, antes de ser pueblo como Israel, sino que la gente, los hombres escogidos de Dios, estuvieron en esos lugares, y por lo tanto la gente de esos pueblos sabían del Dios verdadero, porque obviamente un siervo de Dios nunca se va a quedar callado al respecto de Dios. Entonces ellos conocían de Dios, y sin embargo le dieron la espalda a Dios, y tuvieron ídolos, y hicieron sacrificios humanos, y habían llegado a tal nivel de pecado que Dios ya no soportó. Y muchos dicen, es que los israelitas, sí, pero vemos que también les dijo el Señor. Primero les dijo esa parte de, no es por lo increíble, lo justo que tú seas, sino porque el pecado de ellos ya llegó a un colmo. Pero después también les dijo, yo te estoy entregando este territorio, este lugar, pero te insto a que te mantengas firme, te mantengas fiel
a todas las bendiciones a todos los mandamientos que te he dado, y vas a recibir todas las bendiciones que yo he prometido. Pero si tú te alejas, si tú le das la espalda a tu Dios, y de hecho hay una declaración en Josué en donde habla precisamente, Moisés lo declara y dice: yo he visto que ustedes son un pueblo rebelde y que van a darle la espalda a Dios y que se van a ir tras ídolos y todo eso, y Dios les va a quitar ese territorio, pero cuando vuelvan, porque les da la esperanza de que iban a regresar. Pero el punto aquí es que Dios no perdonó ni a su pueblo, a los israelitas, por haberse mezclado con otros pueblos, por haber adorado a otros dioses, por haber tenido ídolos, por haberle dado la espalda a Dios. Entonces, Dios lo único que requiere para que podamos probar su infinito amor es que le seamos fieles, que sea un pueblo fiel, que sea un pueblo que le conozca, que tenga una intimidad con él, y entonces sí es infinitamente amoroso. Pero para quien no está con él, ya lo dijimos, no es Dios, sino la ausencia de Dios lo que viene a pasar en la vida de la gente. Y es donde vienen problemas, angustias, situaciones. Y bueno, el estudio que vamos a realizar va a ser básicamente en la carta de Pablo a la iglesia de Filipo. Y finalmente, bueno, algo que puedo ver cuando estudiamos las cartas de Pablo es que algunas o la mayoría fueron escritas desde la cárcel. Y precisamente él, donde habla de prosperidad, de bendición, él estaba en un cepo, él estaba sufriendo, y finalmente, bueno, en su cuerpo, porque él no perdía el gozo de ser de Cristo, pero en esas cartas desde la cárcel, para los motivadores de hoy que nos hablan de que un cristiano pues debe ser millonario, etcétera, pues el apóstol Pablo, su hotel de 5 estrellas, donde escribió las mejores cartas que tiene, fueron en la cárcel. Y bueno, vemos que desde la cárcel reprende a las iglesias por su falta de fe, por empezar a aceptar. La iglesia ya estaba aceptando doctrinas extrañas, ya estaba entrando ahí los gnósticos y otros tipos de corrientes, pero en particular vemos que en la carta a Filipo vemos una actitud diferente del apóstol. Pablo lo vemos que en las otras cartas era fuerte, exhortaba, en una parte, en algunas traducciones, la palabra en Gálatas dice que que Pablo les dijo: Gálatas estúpidos, precisamente porque ya estaban aceptando doctrinas extrañas. Entonces, la diferencia que en esta carta vemos a un apóstol muy amoroso, muy poco, apenas da una embarrada de exhortación. La mayor parte de esta carta habla del gozo, aun cuando él estaba en una situación horrible, en una situación adversa, en una situación terrible. Es una parte de la cárcel que él estaba, obviamente, en esa parte, en una parte reservada a los peores delincuentes, y los tenían con cadenas. Algo que el día de hoy muchos creyentes no soportarían. La realidad es que hoy, aun cuando yo trabajé en cárcel, yo estuve en el sistema penitenciario, en el Reclusorio Sur, y la verdad es que la vida en el Reclusorio no se le desea a nadie, pero la realidad es de que hoy, ciertamente, hasta cierto punto hay ciertos derechos humanos, hay ciertas libertades donde ellos no están ni encadenados ni en el cepo, aun cuando es horrible la vida en la cárcel y no se le desea a nadie, porque sí es fuerte, sí es difícil, pero ya no es igual. En esos tiempos los tenían encadenados, los tenían en un cepo. En ese tiempo no había letrinas, tazas de baño que hoy tienen, aunque sea un hoyo en donde poder echarle agua, ya se va por el drenaje. En ese tiempo no eran letrinas, no había higiene, estaban hacinados, o sea, finalmente no les preocupaba cuántos podían estar. Ciertamente pasa en las cárceles de hoy, pero obviamente ya no es a todos, es solamente desgraciadamente, o en el tiempo de hoy, pues a la gente que no tiene para poder de alguna manera solventar ciertos gastos. No nos vamos a meter en esa área porque no es mi competencia, solamente estoy haciendo una cierta comparación. Y bueno, hoy muchos creyentes no soportarían el vivir así. Hoy hay creyentes en las cárceles, y ciertamente gracias a Dios se está llevando la palabra a las cárceles, pero en realidad
en la manera en que estaba Pablo, que estaba encerrado, que estaba en el cepo, que estaba con cadenas, pues hoy muchos creyentes permitirían que la tristeza, el dolor les paralizaran. Y quizás podrían llegar a tener un espíritu de muerte. No es nada nuevo en el cristiano, ya que vemos que muchos hijos de Dios, héroes de la fe en el Antiguo Testamento, pasaron. Un ejemplo, Elías, cuando le dice al Señor, han matado a todos tus profetas, yo solo he quedado, pero dice, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y el Señor, bueno, le da una explicación. No es tema, ya lo hemos hablado ese tema un poco más ampliamente en otros videos, pero bueno, un ejemplo es Elías, que tuvo espíritu de muerte, y hay que ver qué hombre fue Elías, que hasta fue arrebatado al cielo. Fue uno de los contados que han sido arrebatados al cielo. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos, ¿son hombres diferentes a nosotros, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, Gedeón, Daniel, Elías, Juan, ya en el Nuevo Testamento, y los apóstoles, Pedro, Lucas, que obviamente Lucas no se dice en la Biblia que haya sido apóstol, no es histórico que pudo haber crecido a ser apóstol, no lo sabemos, no es histórico, pero Lucas fue alguien muy comprometido. Vemos a otros que también quizás no fueron apóstoles, pero que estaban muy comprometidos. Felipe el Evangelista, que no es el mismo Felipe el Apóstol. Vemos a Santiago cómo murió. Entonces, hay algo que tengan ellos diferente, que ellos sean diferentes, esos apóstoles, esos héroes de la fe de la iglesia del primer siglo, del Antiguo Testamento, al cristiano de hoy. ¿Por qué el cristiano de hoy realmente no quiere o no acepta caminar por el valle de sombra de muerte? Vemos que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice si es que pasara, no dice aunque ande. ¿Por qué? Porque vamos a pasar, pero realmente el cristiano hoy, en este tiempo, no acepta caminar por el valle de sombra y de muerte. La realidad es que el cristiano actual no quiere salir de su zona de confort. El cristiano actual se acomoda a escuchar prédicas en donde te dicen que todo tiene que ir bien, que si tú te está yendo mal es que estás en pecado, que tienes que ser millonario porque la herencia de Dios en esta tierra. Y ciertamente tiene bases de verdad, porque sí lo dice la palabra, pero tendríamos, y ya lo hemos estudiado en otra parte, la prosperidad verdadera, y no quiere decir que forzosamente el cristiano tenga que ser millonario, aunque Dios no está peleado con los verdaderos cristianos, que lo son, obviamente, y Dios los ha respaldado. Pero la realidad es que hoy el cristiano se acomoda a doctrinas donde no le exigen mucho, no le piden santidad, no le piden que haga un cambio de vida, no le exhortan a que no falte a las reuniones, no le explican por qué. Porque otra cosa es que hay muchas iglesias donde casi los obligan y les hacen manita de puerco para que den su diezmo o no falten a la iglesia. El punto es, no es a fuerza, es voluntario, pero se les tiene que explicar el por qué y qué bendición están perdiendo por no hacerlo. Y ese es el problema, que las iglesias no enseñan teológicamente lo correcto, sino que solamente les dicen, es que es pecado, es que está mal, es que lo tienes que hacer, y mucha gente se siente obligada y no lo da con gozo, y eso no lo acepta Dios y no es de bendición. Entonces, vemos que el cristiano no quiere salir de su zona de confort, pero necesitamos aprender a caminar siempre con gozo. Lo veíamos en el tema anterior. Todas las cosas cooperan para bien. Si todas las cosas cooperan para bien, entonces el cristiano tiene que ser como el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita en la palabra. Y bienaventurado quiere decir alguien 3 veces bendecido o completamente feliz. Completamente feliz, ¿quién puede ser? Es una utopía, es algo increíble, ya lo hemos estudiado, pero finalmente, si ustedes ven videos anteriores, ahí viene la explicación de esa parte, pero la realidad es que entonces yo tendría que entender a caminar siempre con gozo, porque soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque no me muevo por las cosas materiales, sino mi felicidad está en Cristo, tengo a Cristo, pero esto debería de ser una realidad en los cristianos, ciertamente no lo es. Y el caminar con gozo, aún en medio de las pruebas, del sufrimiento, de la angustia, de la aflicción, es ahí donde se prueba el verdadero carácter del cristiano y donde también se va a comprobar el amor que decimos tener a nuestro Señor Jesucristo. Pues es muy fácil amarlo
cuando todo va bien. Es muy fácil decir que somos más que vencedores cuando todo va bien. Es más fácil decir que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria cuando todo va bien. Es más fácil decir que todo va bien cuando no tenemos alguna situación, un problema, no tenemos a alguien enfermo, no perdimos el trabajo, no se nos murió una persona amada. Es fácil decirlo así, que todo va bien. Les decía, hay un himno antiguo que dice: pero en el dolor es mejor cantar, la alabanza cántico celeste. Para los que no la han escuchado, por ahí la pueden encontrar con algunos hermanos cantándola en YouTube. Pero la carta de este apóstol, realmente de Pablo, a la iglesia de Filipo, está dirigida a fortalecer a la iglesia, con el propósito de que pueda cumplir la misión que Dios puso para nosotros, para esa iglesia en el mundo. Y esa misión, obviamente, es el eje central alrededor del cual gira la personalidad de Pablo. Ahí también están, en esa base están sus tristezas, sus alegrías, sus sufrimientos, y su esperanza, su fe. Es el centro y la base de todo, y la base de todo esto es Cristo. Y tanto el autor como los que iban a recibir esta carta, en aquel tiempo obviamente los filipenses, posteriormente pues obviamente estaba pues dedicada a toda la iglesia. Esta carta es un tributo a la actitud que Pablo tuvo frente a esos sufrimientos, a estar en la cárcel. Por gracia de Dios puede regocijarse, y es algo que nosotros necesitamos aprender de Pablo, que él se pudo regocijar aún bajo las peores circunstancias, las circunstancias más adversas de su prisión, de su cautividad y el inminente destino futuro que tenía, porque él ya sabía, el Señor ya le había dicho todo lo que tenía que sufrir y que finalmente iba a morir por el Evangelio, por Cristo. Por sus constantes llamados a regocijarnos en esta carta, es una carta diferente, es una carta distintiva. El secreto de este gozo, que es el centro de su vida, es su comunión con el Señor, sea lo que fuere que le deparara el futuro. Y él ya sabía, porque ya el Señor le había dicho todo lo que iba a sufrir por él y por qué. Y finalmente, bueno, entonces vemos que hoy hay sufrimiento, hay dolor en el mundo, y necesitamos aprender, tener una visión como la de Pablo, porque la realidad es que aún en la iglesia del Señor, a nivel mundial, no estoy hablando de una denominación, hay falta de fe, hay desesperanza, hay dolor, tristeza, enfermedad, guerra, crisis, muerte, pero el cristiano actual no ha experimentado el sufrimiento y la persecución que enfrentaron los primeros cristianos en la iglesia primitiva, por lo que se hace necesario y urgente voltear a ver históricamente y espiritualmente cómo fue que esos primeros creyentes superaron con gozo toda situación, todo tipo de prueba, todo obstáculo que se les presentaba, y aún estaban alabando a Dios en medio del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Y uno de los documentos donde se encuentra y se hace una exégesis de esta enseñanza es la carta de Pablo a los filipenses. Para el pueblo de Dios, el gozo del cristiano nada lo debe de apagar. No debe de apagarlo tribulación, cárcel, escasez, falta de trabajo, enfermedad, muerte de algún ser querido. Nada debe de apagarlo. ¿Por qué? Porque la fe de cada creyente tiene que estar firme en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Además, el gozo del Señor es nuestra esperanza y es nuestra fuerza. El cristiano debe buscar las cosas espirituales, porque si busca las cosas terrenales irá al fracaso. Ese es el problema. Realmente cuando yo me entero que un cristiano no va de gloria en gloria y de victoria en victoria, que un cristiano no logra salir de un hoyo, de un atolladero, de una situación, y va de mal en peor, y su ánimo, sus ganas de estar en el cristianismo, su fe está decayendo, pues yo me preguntaría cuánto tiempo tiene de no tener una intimidad con Dios, y cuánto tiempo tiene de no realmente haber puesto, quizás nunca puso su confianza realmente en el Señor, y cuando vino la prueba ahí fue donde se vio. El propósito de entonces de esta plática que vamos a tener es que cada una de las personas que puedan ver este video puedan aprender de Pablo, de su vida y de lo que enseña, que aún en medio de la adversidad se puede estar gozoso. ¿Cómo lo logramos? Practicándolo. De esto obviamente viene entonces el
llevar a la práctica. Vemos que no es cuando precisamente habla el Salmo 1 de todo en todo tiempo. No se trata de estar leyendo todo el tiempo, y eso ya lo habíamos explicado también en otro video. No se trata de estar leyendo todo el tiempo la Biblia, porque entonces ¿dónde está la práctica? Aquí es estudiar, meditar y actuar. Si no tenemos esas tres partes, no sirve de nada que yo conozca la palabra. Entonces tenemos que entrar en acción. Esto nos lleva a una acción, y esto alude al paso de salir de la especulación, de la teoría, ir de la teoría a la práctica. O sea, hay mucho cristiano obeso espiritual que está muy lleno de la palabra, pero su vida está vacía, su vida no tiene nada. Entonces tenemos que ir a la realización, a la ejecución realmente de lo que estamos aprendiendo y entendiendo, si es que realmente lo entendemos y lo meditamos. Entonces se hace necesario que podamos compartir esta enseñanza a mucha gente, porque les va a poder ayudar a que conozcan más a nuestro Dios, que entiendan precisamente por qué hay sufrimiento, y que no es algo que Dios quiera, pero que es el hombre el que lo ha decidido, y cómo podemos, aún en el sufrimiento, fundamentar la fe en Él y experimentar su amor, su gozo y su paz, aún en medio de la aflicción, de la prueba, de la situación adversa. De manera que entonces el tema del gozo se hace, y es necesario en el cristiano, se hace vital para erradicar la tristeza y no caer en el desasosiego, en la depresión, en la desolación. Si se pudiera, en una balanza, si pudiéramos ponerlo al gozo por un lado y por otro lado la tristeza, ¿cuál pesaría más en la vida de una persona? Y peor aún, ¿cuál pesaría más en la vida de un creyente? La respuesta obviamente depende de lo que cada quien tiene dentro de su corazón. Cada persona que recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador está ciertamente dotada para enfrentar adversidades. Todas las adversidades, cualquier adversidad que se presente en su vida, con valentía, con fe, con confianza, con seguridad y por amor, con paz. Y también, obviamente, el gozo, ya lo dijimos, es cuestión de practicarlo. Entonces, sabemos que todos los cristianos y todo el mundo pasa por dificultades, por problemas, por aflicciones. Muchos cristianos, cuando pasan por esto, pues no mantienen su gozo. Por causa de los problemas de la vida se desaniman, se entristecen, flaquean y caen. Y muchos se alejan de Cristo, y muchos quizás hasta mueren sin Cristo. Gloria a Dios que muchos hemos tenido la oportunidad de haber caído, habernos alejado, y Dios nos haya tenido otra vez misericordia para levantarnos una vez más. Pero no todos. Y no sabemos realmente cuando caemos que Dios nos va a dar una oportunidad más. Por eso hay que cuidar tanto de no caer. Dice la escritora que el que se sienta firme, cuide de no caer. Y bueno, muchos cristianos se preguntan durante el problema con desesperación: ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo se acabará? En lugar de que mejoren las cosas, empiezan a ponerse más difíciles. El ser humano tiende a autocompadecerse. Es lo más fácil que podemos hacer, la realidad. Hay circunstancias con las cuales el creyente batalla día con día, relaciones que necesitan atención. Hay deudas, hay enfermedades, quizás en ti, quizás en un familiar, en un amigo, en alguien muy amado, conflictos en tu trabajo, quizás con tu pareja, quizás con algún hermano en la iglesia. Hay sueños, hay proyectos y metas que no hemos alcanzado. La vida continuamente es difícil, y en ocasiones parece que es mucho más difícil de lo que podamos soportar. Hemos observado que muchos cristianos, cuando pasan por dificultades, ya sea de salud, económicas, la pérdida de algún familiar, su gozo se ve afectado por las situaciones que están pasando. Viene tristeza, dolor, desánimo, y ya no cabe, no pueden estar ya, como dice la palabra, quién diera que fuera de día o quién fuera que fuera de noche cuando es de día, porque no están a gusto, no están en paz, se sienten deprimidos, se sienten derrotados, permiten que entre depresión en su vida, y en ocasiones ya no quieren saber nada del Señor. Y cuando la enfermedad de la depresión entra en la vida, así sea de un cristiano, puede llevar al cristiano hasta la muerte. Ya hemos visto que muchos, hasta cristianos, héroes en la fe, no fueron exentos de tener espíritu de muerte. Si tú no estás tan fuerte como ellos, al menos ellos tuvieron espíritu de muerte, pero se levantaron porque estaban firmes en la fe. Pero porque puede pasarle a cualquiera. Pero una persona que no está firme en la fe, por eso tenemos necesidad de tener tanto cuidado, de mantenernos firmes en la fe, porque
Si no estoy firme en la fe, ese espíritu de muerte me puede llevar a suicidio. Desgraciadamente sí ha habido cristianos y desgraciadamente hasta pastores que han llegado a esos niveles y no es el punto aquí juzgar el por qué, porque vinieron situaciones fuertes. Lo que tenemos que aprender es por qué no. Aquí no se trata de entender por qué lo hicieron, sino por qué no hacerlo cuando venga espíritu de muerte a mi vida, porque llegué a un punto muy difícil. ¿Qué fue lo que hicieron Elías o algún otro de los hermanos de los héroes de la fe del Antiguo Testamento del primer siglo, para que cuando enfrentaron la muerte ellos pudieran mantenerse en gozo? ¿Cómo era que los primeros cristianos, cuando los estaban torturando y matando, ellos estaban alabando a Dios, cantando alabanzas? Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender por qué no caer, por qué no morir cuando viene la situación. Lo importante es plantearse algunas preguntas. ¿Qué se entiende por gozo? ¿Y qué utilidad tiene en la vida del cristiano? ¿Y por qué el gozo del cristiano se esfuma cuando pasa por situaciones fuertes, por adversidades? Y la tercera, ¿cómo puede el cristiano poner en práctica el gozo del Señor en medio de las adversidades? Entonces vemos que es necesario no solamente conocer, sino meditar, entender cómo por medio de la palabra, de la Biblia, pero ahora centrándonos un poco en lo que Pablo enseñó en la iglesia de Filipo, el apóstol nos muestra cómo tener gozo en medio del sufrimiento, pues es una carta que está escrita en la cárcel y es necesario que la podamos poner en la práctica. A pesar de problemas, de situaciones, de aflicciones, tenemos que mantenernos en gozo, pero vamos a aprender cómo. Por este motivo vamos a estudiar cómo hacerlo desde esta carta, aunque vamos a estar utilizando también, como ya lo hemos venido haciendo, Salmo 1, Salmo 23, vamos a utilizar otras escrituras que nos van a reforzar esto, pero básicamente vamos a ver la carta a los filipenses. Y bueno, vemos entonces que el gozo, el real gozo, el verdadero gozo, el bienaventurado que es 3 veces bendecido, completamente feliz, bueno, es una condición cristiana, pero solamente puede tenerse paradójicamente junto con la tristeza, la tribulación y la inquietud, porque esta alegría va más allá de nuestros sentimientos y emociones, porque es una alegría en el Señor. Hay una alegría emocional y en sentimientos, y es la que siente una persona cuando va a una discoteca y está disfrutando, está bromeando, está cotorreando. Eso es lo que siente una persona cuando va quizás a una obra de teatro o va a ver a un comediante que está bromeando y haciendo chistes, y eso es un momento emocional bonito, es una felicidad, sí, pero es una felicidad pasajera. Pero la felicidad que no está en el alma, sino en el espíritu, es una felicidad en el Señor, una felicidad eterna y total. Y por ende, no depende de mí, depende del Señor y de mi relación con Él. Para Pablo, el gozo le puede recordar, le puede amar y le puede exhortar, pues es la alegría de la fe, que se fundamenta en la esperanza y confianza de que a través de todas las luchas y angustias que podamos pasar, está segura nuestra fe por la justificación en Cristo. Ya estudiamos lo que es la justificación. Pueden ver algún video, en el video especialmente que tenemos, ya tenemos divididos nuestros videos, entonces pueden irse por tema, y el de la justificación lo van a encontrar en el tema doctrinas fundamentales. En la carta a los filipenses, Pablo se opone totalmente a que la aflicción esté contrapuesta totalmente al gozo. Ciertamente sí es algo que puede decirse que está, y si lo vemos obviamente de manera emocional, pues vemos que está contrario. La aflicción por la tribulación externa, la angustia por las correcciones internas, no están realmente contrapuestas, sino que puedo ser aún, no por el problema que esté pasando, sino aún con el problema que estoy pasando, puedo seguir siendo feliz porque tengo a Cristo. Esa es la diferencia. No es una manera de ser conformista, no es ser ¿cómo le llaman? Alguien que le gusta sufrir y que le torturen o le lastimen, ¿no? No es una tristeza mortal del mundo la que tiene la última palabra. Es el gozo de una fe pura a pesar de la tribulación, a pesar de no disfruto la tribulación, disfruto
de estar en Cristo en medio de la tribulación. Entonces, vemos que el cristiano verdadero practica el gozo del Señor. No es algo que lo tenga teórico y que lo esté leyendo solamente, que diga, es un bonito mensaje, una bonita idea. Porque es evidente en su vida, lo refleja en su rostro, está libre de todo estrés y de una mala actitud, se ve en su manera de vivir y de caminar, no se deja llevar por las circunstancias externas. El cristiano que tiene el gozo del Señor tiene carácter y ánimo para seguir, tiene actitud, como lo muestra la carta de Pablo a los filipenses, obviamente. Los cristianos entonces deben tomar en cuenta qué importante es el gozo del Señor en el corazón del hombre, porque es importante que nos identifiquemos con el Señor Jesús. Debemos estar conscientes y seguros de que nuestras oraciones tienen respuesta. Ya lo hemos dicho, no necesariamente el Señor Jesús te va a responder con un sí. El Señor te puede responder con un no o con un silencio temporal. El no es porque no te conviene lo que tú estás pidiendo, pero el Señor te va a dar algo que sí te bendiga. O un silencio temporal no es el tiempo. Ahora todavía no estás preparado para recibirlo, pero Dios te lo va a dar en su tiempo. Entonces es un sí futuro, un no temporal. Amén. Bueno, entonces el gozo es importante en la vida del cristiano porque lo libera de enfermedades, de aflicciones, de problemas. Eso es una realidad. No se van a acabar los problemas. Va a venir otro y va a venir otro, pero sí se va a terminar ese problema. Vamos a solucionar ese problema y vamos a estar más fuertes para poder enfrentar otro que venga más fuerte. Amén. Entonces lo que vamos a hacer es profundizar en el aspecto histórico, teológico y de su propia experiencia de vida del apóstol Pablo, para que podamos encontrar las bases y las pruebas de la doctrina correcta y sana respecto a poder gozarnos en medio de la tribulación. Desde una perspectiva activa, proactiva, con el respaldo del Espíritu Santo y entendiendo lo que él mismo quiere decir referente al tema. Y bueno, esto apenas fue obviamente la introducción. Entonces, pues vamos a iniciar y vamos a iniciar realmente, apenas llevábamos la introducción, la explicación al respecto, pero bueno, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y bueno, vamos a dejar que el Espíritu Santo hable y vamos a leer Filipenses en el saludo. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro y de parte del Señor Jesucristo. Y luego dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuántos añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Padre bendito, estamos delante de su presencia dándole gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de la vida, nos da la oportunidad, Señor bendito, de seguir aprendiendo de usted, y le pido, Padre, que el Señor Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que vayamos para que podamos practicar, entender realmente lo que es el gozo en medio de la prueba, de la aflicción, de la situación, de la tristeza, y entender que es que para los que le aman, todas las cosas son para bien. Gracias, Padre, pongo en sus manos y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, vemos que el gozo en la vida cristiana ha estado detenido, paralizado en muchos creyentes, ha pasado por desiertos, situaciones adversas y otras situaciones mucho más fuertes. Pero en esta carta el apóstol Pablo muestra que en medio de ese sufrimiento, pues es una carta, como ya lo habíamos dicho, escrita en la cárcel, se puede llevar a la práctica. El sustento teológico de esta tesis, de este estudio, está en la carta a los Filipenses. Más de 16 veces contamos que la palabra regocijo se repite. En alguna de sus formas, en los 104 versículos de la epístola. A través de los 4 capítulos que conforman esta carta, Pablo lleva a la iglesia a gozarse en Cristo a pesar de las circunstancias. Eso lo vemos en el primer capítulo.
a pesar de las personas que nos rodean. Eso lo vemos en el capítulo 2. A pesar de las cosas que están pasando, capítulo 3, y a pesar de mis preocupaciones, de lo que me preocupa, de lo que está pasando, capítulo 4, el creyente tiene que aprender a estar gozoso, y ese gozo llevarlo a la práctica, porque tiene el gozo que viene de estar en Cristo y caminar en Cristo. Bueno, pues realmente podemos ver que Pablo no se centra realmente en esto del gozo en medio del sufrimiento, sino que tiene muchos propósitos al escribir esta carta. En primer lugar, lo que vemos es que expresa a través de esta carta la gratitud que tiene por una ofrenda que recibió de los filipenses. Eso lo vemos en el capítulo 4, del versículo 10 al 18. En segundo lugar, él buscaba que los filipenses entendieran la razón por la que él decidió regresarles a Epafrodito, para que no pensaran que su servicio con Pablo no había sido del todo correcto. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 25-26. El tercer tema importante que vemos no está en orden, sino en importancia para mi gusto. Eso es libre, quizás ustedes pudieran ver los temas en un orden diferente de importancia, pero bueno, para mi gusto, temas de importancia. En tercer lugar, él quería informarles acerca de sus circunstancias en Roma, de cómo la estaba pasando, capítulo 1, versículos 12 al 26. En el cuarto lugar, Pablo escribe para exhortarlos a que se mantengan unánimes. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículos 1 y 2, y en el capítulo 4, versículo 2. Finalmente, termina escribiendo para advertirles de que ya se están introduciendo en la iglesia falsas enseñanzas con falsos maestros, o sea que ya están ocupando puestos de líderes, personas que no son verdaderos cristianos. Capítulo 3, versículo 1 hasta el 4, capítulo 4, versículo 1. Tiene poca instrucción teológica directa, realmente no les habla de mucha doctrina, con excepción en el magnífico pasaje en donde describe la humillación y la exaltación de Cristo en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, que tiene muchas de las enseñanzas más profundas y cruciales acerca de nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia. Yo creo que es una de las enseñanzas más hermosas e importantes que hay en toda la Biblia, capítulo 2, versículos 5 al 11. Versículos 5 al 11 del capítulo 2 dice, para que podamos entrar un poquito más en materia, bueno, capítulo 2, versículos 5 al 12 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Yo creo que es una de las enseñanzas más hermosas que puede tener la palabra, amén, que contiene algunas de las enseñanzas más profundas y cruciales acerca del Señor Jesucristo en toda la Biblia. Su tema principal, obviamente, es la búsqueda de la semejanza a Cristo, con el elemento más definitivo del crecimiento espiritual, la pasión de Pablo en su propia vida, el cual es presentado en el capítulo 3, versículos 2 al 14. A pesar de su actitud, el tema dominante de la carta es el gozo. Eso es un hecho. Entonces, la iglesia enfrentaba en aquel tiempo un desafío de los judaizantes. Además, había ya cristianos que querían regresar a la ley, quienes diluían o hacían agregados a los requisitos para la salvación. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Aparte de reprocharles, Pablo también usa un lenguaje muy duro para atacar a un grupo de perfeccionistas en la ciudad. Capítulos 3, versículos 12 al 16. Había otro grupo que mostraba tendencias hacia la sensualidad y a la codicia materialista. Capítulo 3, versículos 18 y 19. Entonces vemos que ya se estaban infiltrando cosas en la iglesia de Filipo que podríamos meditar. Realmente
nosotros no tendremos colados en nuestras congregaciones judaizantes que quieren regresar mucho a la ley. Hay personas que quieren ser muy perfeccionistas y se sienten totalmente en santidad y tratar de otro grupo que esté entrando a la sensualidad y a codicia materialista. Esas eran las cosas que estaba enfrentando Pablo en la iglesia de Filipo, y que realmente se estaba centrando en esa parte para enseñarles, y Pablo les dirige una fuerte advertencia. Cada uno de estos grupos pues requería una resistencia fuerte. Pablo quería ayudar a la iglesia a tratarlas a esas personas, saber cómo hacerlo, no en mi emoción, en mi forma, sino a la manera del Señor Jesucristo, y que nos guíe el Espíritu Santo para saber tratar a esas personas. La epístola de Pablo sirvió para preparar una visita próxima a esa iglesia, tanto de este Timoteo como del mismo Pablo. Y su expresión de esperanza de ver pronto a sus amigos cristianos indicaba que el largo encarcelamiento de Pablo estaba a punto de acabar. Quizás ya iba a terminar la condena que le habían puesto. Y bueno, pues con esto vamos a terminar hoy. Vamos a orar. Apenas vamos empezando el tema. La semana que entra vamos a hablar un poquito de cómo, porque estamos hablando de que las mejores epístolas de Pablo fueron en la cárcel. Entonces vamos a hablar un poquito históricamente cómo era la vida en la cárcel en aquel tiempo. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias, Señor, por esta oportunidad, este tiempo, la oportunidad de poder hablar de este tema, Señor bendito. Le pido, Padre, que como siempre, que sea el Espíritu Santo el que abra el corazón de las personas para que vean la importancia que tiene este tema en nuestras vidas, Padre bendito, y que Padre, siga haciendo crecer este medio, Padre, este canal, que llegue a más personas, que sea de bendición para más personas. Como siempre, Padre bendito, entiendo y declaro que los errores son míos, los aciertos son del Señor Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito. Pongo en el hueco de su mano a cada una de las personas que van a ver este mensaje, Padre bendito, y lléveles revelación a su corazón para que empiecen a caminar a tener un corazón conforme al corazón de usted, Señor. Gracias, le doy toda la gloria y toda la honra, y todo esto se lo doy en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues entonces, como siempre, les doy gracias. Nos vemos la próxima semana, pero pues por favor les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Estoy dispuesto también a escuchar quizás que haya un poco de controversia, pero siempre entrando en materia de no discutir. Discutir es de necios. Yo, si veo comentarios que vayan agresivos o en tono de discusión, no los voy a tomar en cuenta. Solamente voy a tomar en cuenta aquellos que edifican, y no necesariamente tienen que tener el punto de vista que yo tengo para edificar. Si es algo edificante, por supuesto que no solamente lo vamos a leer, sino lo vamos a comentar también en el medio. Gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.